sinceramente te digo, soy una persona de que escuchemos sus palabras. poco me expulsan. Hoy día le dije a él en una jugada que le sacaron tarjeta amarilla, a los 6 minutos le sacaron tarjeta amarilla a un jugador mío. Yo lo único que le dije fue, Miguel, no te aloques, le dije al árbitro, Miguel, no te aloques. Porque estaba perdiendo los estribos, había venido de temprano un poco molesto porque nos obligó a cambiar camiseta, obligó a hacer una serie de cosas, en fin. Yo no me quejo del arbitraje, ojo, que quede bien claro en ovación, yo no me estoy quejando del arbitraje, me ha parecido un arbitraje bueno. Lo que sí ha estado un poco alterado Miguel, parece por unas cosas que ha escuchado en la televisión o en la radio. Profesor, ¿un meritorio empate que Sí, se lleva? Muy meritorio, muy meritorio. Juega con Melgar, que viene haciendo una campañota, que no ha perdido todo partido local. Sacarle un empate a Franco es difícil, sin entrenador, porque yo estaba en la banca. Ha sido el debut de mi hijo, obligado, ha sido el debut de mi hijo, pero yo estoy muy contento. Estos chicos hicieron las cosas bien y la experiencia fue la que mandó esta vez. ¿En qué ha radicado este valioso empate, profesor? En que después de la expulsión parece que mi equipo reaccionó. Me votaron y cambió el equipo totalmente, se metieron a jugar, se comenzaron a hacer cosas que hasta los 10 primeros minutos estaban desordenados, desorientados. Parece que el ver que me votaron a mí fue una inyección para que ellos reaccionen. Sinceramente lo he sentido así. El clima, profesor, no Lindo, nos ha precioso, como quisiera que esto esté en Lima en este momento. Yo quisiera el 10 centímetros del sol en Lima en este momento, está precioso, lindo, el equipo es lindo. Ahora, mirando el próximo partido, profesor, ¿qué nos puede decir? Me toca 15 días para jugar contra Cristal. Un partido muy difícil. Sí, un partido muy difícil. Me toca 15 días para jugar contra Cristal y después nos queda una seguidilla. Por lo tanto, vamos a mover bien con las piezas. Veo que está expulsado ahora André y ya veré cómo hago. Pero creo que tengo que ser unas 2-3 horas para celebrar este empate, que la verdad que es un empate con un equipazo que es Melgar, una tierra que tanto quiero y tantas cosas me ha pasado aquí en Arequipa, que la tengo siempre en mi corazón. Ver a Arequipa es la cosa más bella del mundo, mira eso es precioso para mí, y a sacar un empate más todavía. Profesor, ¿qué nos puede decir a los seguidores del conjunto del Pacífico Fútbol Club a través de Radio Ovación? Que tengan confianza, ellos han visto el partido con Cienciano, fallamos demasiados goles, ellos fueron conscientes de los goles que nos fallamos, con la U también hicimos el mejor partido del campeonato para nosotros y fallamos muchos goles. ¿No? Hoy día hemos hecho un sistema equilibrado, un sistema te ataco y me defiendo, y la defensa hoy día estuvo magistral, impresionante lo que hizo los 3 backs centrales, y el debut de Warren, el chico marcado derecho, ha sido excelente. Yo creo que hoy día Wagner ha jugado muy bien, lo saqué porque se estaba agarrotando, no manejó muy bien su carga y entró muy bien en ese momento Mar. ¿Qué pasó con el arquero, profesor? El arquero nada, de nosotros. Sí, no se ha golpeado varias veces, pero es un arquero de experiencia. No te olvides que él viene de liga, viene de segunda. Y había que jugar hoy día como liga, como segunda, y él lo ha hecho.